Hoy nos acompaña en el matinal de las 7 una voz experta y cercana que nos ayudará a entender uno de los rituales más solemnes y cargados de simbolismo de la Iglesia Católica, el cónclave. Está con nosotros Antonio Alcaraz, vicerrector de Extensión Universitaria, sacerdote, teólogo y profesor de la Universidad de Murcia, de la UCAM. Nos explica, muy buenos días. ¿Qué buenos tal, días, Antonio? muy ¿Cómo bien, está? María, Bienvenido. muy bien. Gracias por estar con nosotros en estos días tan importantes para la Iglesia. Vamos a empezar a desglosar todos estos rituales y simbolismos que tiene este proceso tan importante de elegir a un nuevo papa, porque cuando un papa muere o renuncia, cambia todo lo que le rodea y desde el famoso anillo del pescador hasta la fumata blanca todo tiene muchísimo simbolismo, ¿no? Cuando muere un papa, uno de los gestos más llamativos es, como hemos visto, la destrucción, por ejemplo, del anillo del pescador. ¿Qué representa ese anillo? Porque es como que hasta que esto no ocurre no se puede comenzar el cónclave. Sí, efectivamente, hay una serie de signos que preceden al cónclave y que van después del fallecimiento del sumo pontífice, y uno de ellos, como bien dices, es el del anillo, ¿no? El anillo, sabemos que todos los obispos llevan el anillo porque el obispo está desposado con la Iglesia. El Papa tiene su propio anillo, en principio, por ser obispo de Roma, y luego tiene el anillo específico, que tiene el mismo anillo, es el específico de sumo pontífice. Cuando él muere, sabes que en la tradición siempre los documentos se sellaban con el anillo que uno tenía como una señal. De ahí proceden los actuales matasellos, ¿no? ¿Sí? Que tenemos. Entonces era una manera de decir, bueno, el Papa ha muerto, por lo tanto ningún documento que se haga puede llevar ya su sello, puesto que era él quien lo avalaba, ¿no? Es un signo que se ha conservado y que estamos la Iglesia está esperando a la elección de un nuevo pontífice que digamos que tendrá esa potestad de firmar y de animar al pueblo de Dios. Y de poseer también ese anillo, ¿no?, que otorga la Iglesia. ¿Cómo funciona exactamente la elección dentro del cónclave? Porque aquí también hay mucho simbolismo y muchos rituales. No se trata de tener la mayoría absoluta, ¿no? Es algo específico también. En principio se piden 2/3 y esto, bueno, es interesante porque parece que ahora actualmente, estos días todo el mundo está hablando de esto, pero no quiere decir que uno se entere. Yo ayer fui a un lugar, no digo dónde, y me pregunta un señor, ¿usted por quién va a votar en el cónclave? Digo, no, mire usted, yo no voy al cónclave. Entonces... Hay 133 votos en juego, ¿no? A nivel popular, no. Efectivamente, los cardenales electores menores de 80 años, porque hay 253 cardenales en la Iglesia actualmente, pero solamente los que son menores de 80 años son los que tienen derecho a voto. Estos son los que se unen en el cónclave. Ahora, esta mañana, a las 10 de la mañana, estaba la misa que se hace con la que sería la apertura del cónclave oficial, digamos, con la misa de oración por la elección del sumo pontífice. Y luego ya esta tarde se hace el primer encuentro de cardenales en la Capilla Sixtina para hacer una primera votación, Y ya pues a partir de mañana, si esta tarde no hubiese los 2/3, los 89 votos que se necesitan, pues seguirían haciéndose 2 por la mañana y 2 por la tarde. Le preguntaría en un lenguaje así coloquial, ¿qué dicen las apuestas? ¿Cuándo saldrá cuando cree la Iglesia? O no sé si lo comentan entre... Estas cosas no se sabe, porque estas cosas, es verdad, pues las lleva el Espíritu Santo, evidentemente está en juego también la voluntad humana, ¿no? Pero... Te quería preguntar precisamente por eso, ¿no? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en una elección como esta, desde la perspectiva teológica y, por supuesto, religiosa, ¿no? Porque está la voluntad de los sacerdotes, en este caso los 133, pero también la del Santo Padre. Claro. Los cardenales eligen en total libertad, en conciencia y con su propia voluntad, obviamente. Pero la voluntad pasa como el conocimiento, o sea, tiene que estar iluminado. Uno puede ver una cosa y puede engañarse, y la voluntad pasa igual, ¿no? Uno piensa actuar bien y a lo mejor actúa mal. Por eso los cardenales, la semana pasada,
Cuando empezaron también las reuniones de las congregaciones que ellos hacen previamente, pidieron oraciones a todo el pueblo de Dios, porque es importante no simplemente decir, bueno, esto lo lleva el Espíritu Santo, sino que también como Iglesia estamos unidos en oración, porque efectivamente el Señor y la Iglesia forman un solo espíritu. Y nosotros nos unimos en oración para que esa voluntad del cardenal pues también sea iluminada, ¿no? Y efectivamente, si hacemos una retrospectiva, vemos cómo todos los papas últimos que hemos conocido son un regalo de Dios, ¿no? Terminando con el Papa Francisco, pero son un regalo de Dios, ¿no? Y no cabe duda que cuando yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos de ellos, de hablar con ellos, no cabe duda que tienen una gracia especial, podemos decir un áurea, le decimos aquí, ¿no? Pero es la gracia que da para el ministerio y que verdaderamente no se comprende si no tuviesen ese apoyo del Espíritu Santo. Antonio, usted conoció al Papa Francisco, además siempre ha tenido una vinculación muy especial, el Papa con la UCAM, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Cómo ha vivido el proceso de enfermedad y finalmente el fallecimiento del Papa? Bueno, el Papa Francisco, cuando estaba en el dicasterio para la familia humana, coincidía entonces en las reuniones porque José Luis Mendoza era también consultor del dicasterio y ya él lo conocía de los desayunos que se hacían y en Santa Marta y luego en las reuniones que había, ¿no? Ella había un conocimiento previo. Después de ser Papa, el Papa ha recibido tanto a la Fundación, a la familia de José Luis Mendoza, como al Consejo de Gobierno de la UCAM, nos ha recibido una audiencia privada. Hemos tenido la ocasión de compartir con él, de hablar. Él nos ha animado siempre en la labor de misión, de llevar el Evangelio a las gentes, sobre todo pensar siempre como él insistía en los más necesitados, ¿no? Hemos tenido una relación muy cercana, ¿no? Y él ha tenido varias entrevistas con miembros de la Fundación, con Lola, con sus hijos, y yo también he tenido ocasión de estar con él 2 veces y poder hablar incluso de los asuntos. Por ejemplo, estamos trabajando en Latinoamérica y he podido compartir con él un poco la impresión también de la labor que está haciendo la Iglesia en algunos países de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo era en el trato más cercano? Pues yo te diría que era un hombre muy familiar, muy familiar. Y además hay una anécdota, me acuerdo que un día estaba con la Fundación Populorum Progressio y entonces éramos unos 10. Había varios obispos de Latinoamérica y a mí me invitaron a la reunión y entonces dijeron, bueno, antes de irnos vamos a saludar al Papa. Digo, bueno, estupendo, ¿no? Y entonces el Papa pues quería que cada obispo le explicara un poquito de su país y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo le expliqué en los países que estábamos trabajando en la universidad, le hablé de Cuba. Justo a la semana siguiente que le hablé de Cuba, él anunció que se iba a Cuba. Y me decían los de Cuba, dice, pero bueno, ¿eso qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Digo, no, pero ya lo tendría preparado. Tampoco creo porque se lo dijera yo que fuera, ¿no? Entonces, la anécdota era tan cercano, porque al final del encuentro estuvimos ahí hablando con él, así en plan distendido, y entonces era el cumpleaños de un obispo. Dice, bueno, me he enterado que es el cumpleaños de uno de ustedes, le voy a dar un regalo. Le digo, y era el día de San Antonio. Le digo, Santo Padre, también es mi santo. Dice el Papa, otro regalo. Mira qué bien. Y entonces le manda al secretario a buscar un regalo y me lo trae. Mira, qué gracioso. Oye, ¿qué le regaló? No, un rosario, él suele regalar rosarios. Qué bonito. Entonces, pues me trajo un rosario y me lo dio. Dice, feliz día de tu santo. O sea que un ambiente muy familiar, ¿no? Qué bonito. ¿Cree que seguirá ese espíritu en el Vaticano ahora? Se habla de seguir con la línea de Francisco, esa línea continuista de los 133 cardenales. Se ha hablado de algunos favoritos, ¿no?
¿Hay alguno que sí que seguiría con esa línea continuista de Francisco, más conservadora? Bueno, esto es verdad que siempre cuando llegan los cónclaves se habla de favoritos, pero esto nunca se sabe, ¿no? Porque precisamente las reuniones de cardenales, las congregaciones, las 10 primeras que se han hecho generales, es para esto precisamente, ¿no? Para que los cardenales se conozcan. No olvidemos que es un colegio para algunos muy recientes, son cardenales recientes, algunos a lo mejor no se conocen entre ellos. Y entonces la experiencia de los que han estado y de lo que han hablado es que le ha servido mucho estos encuentros que han tenido previos para hablar de la situación de la Iglesia, para hablar de cómo está la sociedad, de cuál es el papel que tendría que tener la Iglesia, las características que se debería tener presente a la hora de llevar toda esta realidad, ¿no? Entonces, en esas congregaciones además influyen mucho, porque el Papa Francisco alguna vez citaba cosas que él, por ejemplo, comentaba en las congregaciones de cardenales, ¿no? Lo cual quiere decir que es un momento importante, porque esas congregaciones las tienen a la puerta cerrada, evidentemente, pero hablan con toda libertad cada uno. Pensemos que tenemos cardenales de 51 países. Esto es una cosa importantísima, porque hay una visión del mundo que tiene la Iglesia en este momento, los cardenales, de toda la realidad mundial, no solamente de Occidente. Nosotros estamos aquí y a veces creemos que todo el mundo vive así, ¿no? Pero tiene una realidad. Entonces, ellos se conocen, hablan y a veces, pues, bueno, el Papa Francisco, en principio, cuando salió, no estaba entre los que pensábamos que iba a salir, ¿no? Sorprendió mucho, es verdad, que un papa argentino... Y luego, pues eso, que a lo mejor... Sacerdote argentino, perdón. Sí, pero al final yo creo que estas congregaciones que se han tenido, yo creo seguro que han sido de gran ayuda para los cardenales. Antonio, ¿recuerda dónde estuvo en el último cónclave, cuando sonó ese Habemus Papa? ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, cuando salió el Papa Francisco. ¿Sí? Sí, bueno, yo estaba aquí en Murcia en ese momento y claro, cuando ya... ¿Lo ha vivido alguna vez en Roma, ahí en el Vaticano? No, en la elección no, porque además es complicado porque no sabes cuándo la fumata blanca. Eso es verdad, hay que echar ahí unos cuantos días. Si supiera que va a salir, pues a mejor. Fíjate que nos coincidió, porque ya teníamos preparada la peregrinación, nos coincidió la muerte del Papa y pudimos estar en el funeral, ¿no? Pero bueno, eso fue porque coincidió ahí, evidentemente, ¿no? Pero... ¿Cómo vivió también el funeral? Porque es cierto que estuvo en el funeral del Papa Francisco, bueno, y tuvo que ser algo... Fue impactante. Una experiencia impactante. Fue impactante por la cantidad de gente que habría, porque además no solamente... yo a veces, por ejemplo, se contabiliza lo que había en la plaza, ¿no? Pero es que había una cantidad de gente que no estaba en la plaza, que estaba incluso por donde el Papa después iba a descansar, en la Basílica de Santa María de la Mayor, una cantidad de gente enorme esperando el paso del féretro, Roma colapsada, en los metros, bueno, eso no había quien entrara, o sea, de la cantidad de gente que había por todas partes. Pero claro, esa gente no podía entrar en la misa, ¿no? O sea, entonces yo creo que el número debe ser mucho más grande de lo que se está diciendo por lo que había fuera, que evidentemente dentro no podían estar, ¿no? Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra a partir de esta tarde. Antonio Alcaraz, vicerrector de Extensión Universitaria, sacerdote, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ver si podemos contar con usted los próximos días para ir analizando cómo se desarrolla el cónclave. Bueno, lo que podamos... Esperemos a ver si hay fumata blanca o no en los próximos días. A ver si es algún conocido, vamos a ver, ¿no? Bueno, la Iglesia se enfrenta ahora...